RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Julio Pinto y Jesús Torrealba, agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y el interior de la República. Vamos a arrancar con una muy buena noticia para empezar bien la semana. El doctor Roberto Romero llena de orgullo al estado Zulia. Ese es uno de los titulares que aparece en primera plana del diario Zuliano versión final. ¿Quién es el doctor Roberto Romero? Es un venezolano, un muy importante perinatólogo zuliano que acaba de ser designado editor jefe de la prestigiosa revista American Journal of Obstetricia. Esta es la publicación científica más importante en esta área y quizás la más leída por los especialistas en el mundo. Y sí, el editor jefe de esta revista es este médico zuliano. Ustedes recordarán que hace poco tiempo dimos una noticia similar, pero en relación a la otra punta del país, es margariteño el doctor Cheo Herrera, un destacado cardiólogo venezolano que hizo un descubrimiento muy importante acerca del comportamiento, de la estructura, del funcionamiento, de la fisiología de la vena cava y logró descubrir incluso un artefacto, inventó un artefacto, una prótesis que debe insertarse dentro de la vena y que corrige una muy delicada patología cardíaca que antes simplemente se trataba con drogas y que no se curaba nunca, sino que la gente más o menos se aliviaba los síntomas. Bueno, este médico cardiólogo venezolano, margariteño, hizo este descubrimiento que ha pasado ya todos los exámenes y logró incluso la patente internacional. Bueno, mientras eso ocurre con los médicos venezolanos en el mundo, mientras Cheo Herrera es galardonado y obtiene una patente internacional, mientras Roberto Romero es designado editor jefe de la más importante publicación mundial en su especialidad, obstetricia, los cuidados perinatales. Mientras eso ocurre, ¿qué pasa en Venezuela con nuestros médicos? Bueno, les voy a echar un cuentico. En la ciudad de La Victoria, que es el hospital José María Benítez, un hospital donde alguna vez yo fui tratado tras un accidente de tránsito que tuve en la autopista regional del centro, y allí, bueno, yo recuerdo que el esmero de los médicos, la atención como fui atendido, bueno, aquello parecía de esas películas médicas, ER, ¿no? De esas series televisivas sobre hospitales, solo que bueno, las camillas estaban muy mal, no había rampas para pasar las camillas, bueno, la dotación era infame. Pero los médicos le ponían un coraje y un valor. Eso ocurrió hace muchos años, hace más o menos 15 años o más. Pero recuerdo yo cómo esos médicos trabajaban. Bueno, ocurrió en el Hospital José María Benítez una situación muy delicada. Una señora en delicado estado, con una afección renal, llegó al Hospital José María Benítez. No había desgraciadamente insumos con que tratarla, los médicos se volcaron a atenderla, mas no había en el hospital los recursos necesarios para darle el tratamiento que requería. Intentaron estabilizarla, estaban estabilizándola cuando los familiares se molestaron, agarraron a la señora y se la llevaron para otra parte, para un CDI, porque ahí sí la van a atender bien. Bueno, en el CDI obviamente tampoco había con qué atenderla y entonces la regresaron al hospital. Cuando la regresaron al hospital, la señora ingresó sin signos vitales. Desgraciadamente, la señora había muerto. Ocurre que la señora en cuestión es familiar del alcalde, ¿no? Entonces el alcalde se puso furioso y culpó a los médicos del Hospital José María Benítez del fallecimiento de su familiar. Bueno, eso hace que el doctor Roger de Lima y la doctora Andris López hayan pasado un fin de semana de perros. El doctor Roger Medina lo estaba amenazando con que lo iban a meter en Tocorón.
en la cárcel esa, donde como ustedes saben el Estado venezolano se acaba porque quienes mandan adentro son los pranes, los jefes pues de la Fosforito, los pranes, quienes mandan de verdad pues en las cárceles. Bueno, esto fue una cosa muy dura, y la última noticia que tuvimos en la alta noche de ayer era que se había logrado casa por cárcel para estos médicos. Imagínense ustedes cómo estaremos los venezolanos, en qué estado de deterioro estará la institucionalidad en este país, que una cosa como esa pueda ser considerada una victoria de la gente, ¿no? Que le den casa por cárcel a unos médicos que absolutamente inocentes, porque además cuando retiran a la señora en la primera oportunidad del hospital, lo hacen contra la opinión de los médicos le dijeron, déjenla aquí para estabilizarla, se la llevaron. Bueno, y pasó lo que pasó. Uno entiende los niveles de dolor, de frustración, de rabia que puede tener cualquier persona, incluyendo el alcalde de esa ciudad, no lo entiende, lo comprende, pero ojalá que agarre esa rabia y la canalice para utilizar su puesto y su influencia y los recursos que pueda manejar para dotar al hospital de recursos, ¿no? En vez de estar condenando y reprimiendo a los médicos del lugar. Otras cosas que pasaron el fin de semana, bueno, ustedes las conocen, pues se produjo el viaje a China del señor Nicolás Maduro Moros, proclamado por el CNE como presidente de la República. Cosa curiosa, que después de 12 años de recibir los recursos petroleros más altos y más grandes de la historia de Venezuela, venga un presidente a vendernos como un éxito el que fue a endeudarnos, el que fue a hacernos a todos deudores de un nuevo imperio, el imperio del siglo XXI, que es el imperio chino. Y que eso, bueno, nos digan que es un éxito de política exterior. Bueno, supimos también lo que pasó con el desalojo de la cárcel de Sabaneta. Vimos todos como el PRAN de Sabaneta, el Mocho Edwin, fue movilizado de allí en un vehículo blindado con todas las comodidades, trato VIP, pues VIP para el Mocho Edwin, mientras que el comisario Simonovic se está muriendo de mengo en la cárcel y no puede ver el sol, mientras que la jueza María de Lourdes Afiuni, por ejemplo, tiene prohibido incluso utilizar las redes sociales. Mientras esas cosas ocurren, el Mocho Edwin, chico, bueno, tratado como un igual entre sus iguales. ¿Qué te puedo decir? También les tengo que contar que el Día de la Paz, el pasado sábado, se celebró con una plomazón en Petare entre motorizados y la Guardia Nacional, ¿no? Que fue incapaz, el operativo Patria Segura fue incapaz de contener a un grupo de estos individuos que intentaban rescatar a uno de sus compañeros que había sido detenido en el módulo de la Guardia. Bueno, eso congestionó toda la noche del sábado toda esa zona de la ciudad. Y finalmente, bueno, ya todos sabemos lo que ocurrió también con el avión de Air France. Apareció, qué casualidad, por un lado aparece ICEA, ¿no?, en Washington. Yo no había hablado de ese tema, salvo la madrugada del viernes. Recuerdan que yo les dije, tengo información fidedigna de que ya ICEA está en Washington. Bueno, en efecto, apareció en Washington el hombre, y casi simultáneamente salió el pitazo que hizo posible que en París se descubriera un avión que tenía 1.3 toneladas, ¿no?, de cocaína proveniente de Venezuela. ¿Qué tal? En 30 maletas que están en el avión y nadie sabe cómo ni por qué, ni a nombre de quién están las maletas. ¿Qué les parece? La reacción del Estado venezolano fue poner presos a 3 guardias nacionales, un tenientico y 2 sargentos. Bueno, resulta que cada uno de esos tipos tendría que haber cargado el equivalente a 433 kilos para que entre los 3 metieran esa 1,5 toneladas en el avión. Pero bueno, asumamos que esto es apenas el inicio de las investigaciones. Todo eso pasó en este fin de semana que pasó. La primera plana del diario El Nacional, en su edición de hoy, nos recuerda que además de todo eso, también tenemos la epidemia de malaria más seria de los últimos 52 años. En efecto, ese es su gran titular de apertura. Mineros pagan con su salud la ambición por el oro. Alberto Buitriago, un minero de 40 años de edad, ha tenido malaria 50 veces. Jaime Torres, director del Instituto de Medicina Tropical, asegura que casos como el de Buitriago son frecuentes en las zonas mineras, porque los que no mueren desarrollan resistencia o inmunidad. A la derecha, 3 guardias nacionales detenidos por incautación de cocaína en avión de Air France. Esta es la cosa, esta terrible,
que les hacía referencia en el comentario anterior. Venezuela firmó 24 acuerdos de cooperación con China, negocio por 20 millardos de dólares, de los cuales 5.000 son, es decir, 5 millardos de dólares son para efectivo inmediato para este gobierno. Digo para este gobierno, no para este país, porque como todos sabemos, a este gobierno le entran cualquier cantidad de dinero y los hospitales siguen en el suelo, las escuelas siguen en el suelo, las calles siguen en el suelo. Bueno, pero ellos son cada vez más ricos y hasta se les ve. Pues, agarre usted una foto de Nicolás Maduro de hace 7 años, 8 años, y vea la foto de ahorita. La foto de ahorita va a tener que buscar un lente gran angular para verlo, porque el señor ciertamente, digamos que se ha puesto más robusto, ¿no? Pero esa es la historia de ellos, mientras el país sigue cada vez más deteriorado en su infraestructura y en su realidad física. 68 muertos por ataque terrorista y toma de rehenes. Esto fue en Kenia, una situación realmente terrible. En el lado izquierdo tenemos la siguiente información. ICEA fue denunciado ante la ONU por corrupción. El diputado Ismael García acusó al exministro y exgobernador de Aragua en 3 países latinoamericanos por delitos de corrupción. Ante la negativa de las instituciones nacionales a indagar las irregularidades cometidas por ICEA, su caso fue llevado a instancias internacionales. Finalmente tenemos otra información internacional en primera plana. Angela Merkel ganó elecciones en Alemania con 41.7% de los votos. Va para su tercer periodo, pero lo que sí se destaca es que en Alemania la mandataria no puede hacer uso de los recursos públicos para hacer campaña, como ocurre aquí, sí, todos los días. Finalmente tenemos en el ángulo superior izquierdo, esta primera plana del Nacional, una información que tiene como fuente al investigador Luis Carlos Díaz, nuestro amigo @LuisCarlos en Twitter. La esperanza en digital. Luis Carlos Díaz cree que a pesar de que hay una crisis de medios, existe la posibilidad de desarrollar a ciudadanos más críticos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Eso, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho, lo hacemos saludando a todos quienes nos siguen desde www.telenavegante.net y también a través de diversas aplicaciones que permiten a los teléfonos inteligentes sintonizar Radio Caracas Radio. Muchas gracias por todos los esfuerzos, por todos los malabarismos, por todas las maromas que hacen cada madrugada para poderse conectar a esta señal y así poder compartir esta información o mejor dicho, esta mirada que nos hace sacarle mucho más jugo a la información que viene cotidianamente en los medios. La primera plana de Correo del Orinoco dice en la mañana de hoy: Venezuela y China firmaron ayer un nuevo financiamiento por $5.000 millones. Desgraciadamente, como hemos visto entrarle mucho dinero a este gobierno sin que se traduzca en bien para el país, sí podemos entonces registrar en principio qué significa esto para nosotros. Más deuda, una Venezuela hipotecada, es lo que significa esto para nosotros. La primera plana del diario El Universal dice en su gran titular de apertura hoy: recorte de jornada laboral no logra activar el empleo. Las autoridades habían dicho que la reducción de la jornada generaría nuevas contrataciones, pero el empleo en el sector privado no muestra variaciones importantes. A la derecha, afirman que sofisticada red está tras el envío de droga a París. 3 guardias nacionales fueron detenidos por su vinculación con el alijo. Yo insisto, ¿no? Asumamos, demos el beneficio de la duda, asumamos que sencillamente la investigación está en su inicio, pero alguien en el gobierno debería tener la mínima sindéresis como para entender que después de haber sido descubierta 1.3 toneladas de droga en un avión proveniente de Venezuela, que aparezca en el país diciéndole: mira, detuvimos a 2 arenticos y a un tenentico. O sea, por el amor de Dios, ¿vale? Por el amor de Dios, ¿no?
díganle al país lo que tengan que decirle, pues, porque, bueno, todo el mundo sabe, las personas que tienen que usar transporte aéreo para trasladarse fuera del país, conocen la cantidad de procedimientos e incluso de humillaciones, de vejaciones a que son sometidos porque supuestamente están revisando en busca de drogas, ¿no? Personas a las que por llevar leche en polvo para hacerle el tetero al niño, prácticamente las revisan y las mandan al CDI al lado del aeropuerto para que les hagan rayos X para ver si tienen dediles de droga en su interior, cosas impresionantes. Bueno, chicos, y entonces ese mismo país, cuyos ciudadanos son retrasados, molestados, vejados muchas veces con el pretexto de la búsqueda de las drogas en el aeropuerto, entonces ese mismo país tiene que ver de manera impasible como 1.3 toneladas de droga salen por el aeropuerto principal sin que se les mueva un músculo de la cara, ¿no? Impresionante, de verdad. Costo de los alimentos regulados subió 48.6% en un año, nos dice también esta primera plana del diario Universal. Ojo, estoy diciendo con claridad, los alimentos regulados subieron 48.6% en un año, es decir, subieron más que los alimentos no regulados. Saquen ustedes cuenta si los fulanos controles tienen algún sentido. En el ángulo inferior derecho, esta primera plana del diario El Universal, fábricas de zapatos tienen materia prima hasta octubre. El diario 2001 dice, negocios como arroz, presidente Maduro firma en China 24 acuerdos por 20.000 millones de dólares. Tiene razón esta primera plana de 2001, negocios como arroz, pero ¿negocios para quién? Últimas noticias, dice también, bueno, con el horrendo castellano que suele utilizar Díaz Rangel en la primera plana de Últimas Noticias, buchona alianza con China. Esto quiere decir, para los venezolanos normales que utilizan español decente, que supuestamente la alianza con China tiene una gran cantidad de dinero. Vaya usted a saber. El Mundo Economía y Negocios dice, casas de bolsa listas para ir al nuevo mercado del dólar oficial. El gremio señala que se reorganiza y hace propuestas al Ejecutivo para ayudar en el mecanismo alternativo. Indica que el nuevo esquema puede bajar presión a la inflación. Recordarán ustedes lo que les pasó a las casas de bolsa cuando a este gobierno le dio la gana pues de convertirlas prácticamente en negocios ilegales y bueno, eso le costó persecución y prisión a no pocos venezolanos que lo que hacían era honestamente su trabajo. Bueno, ahora cambió la política, van a abrir nuevamente la oportunidad para que estos negocios y estas empresas trabajen. Bueno, así son. Tal cual tiene en primera plana, PDVSA exportaba 80.000 barriles diarios de gasolina que ahora importa. ¿Qué tal? Y el diario La Voz trae una noticia terrible de sucesos. Niña de 8 años le disparó a su hermanita. Esto ocurre en este país. Primera plana del diario La Voz. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final aquí en Del Dicho al Hecho. Estás escuchando Del Dicho al Hecho, las informaciones que son noticia de primera plana en la prensa nacional. Solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y vamos a ver de inmediato a través de la portátil algunas de las primeras planas del interior de la República. El diario La Hora de Margarita nos trae una información extremadamente delicada, ¿no? Dice, Concecomercio apoya a cámaras regionales en lucha por el puerto libre. ¿Por qué digo que esto es muy delicado? Aunque no es el titular más grande, más destacado de esta primera plana, pero porque anteayer salió también este periódico unas declaraciones del ciudadano Mata Figueroa, gobernador de la isla, diciendo que van a acabar con las irregularidades y las trampas en el puerto libre. Miren, señores, van a acabar es con el puerto libre en sí mismo, ¿no? Porque lo están asfixiando, quitándole los dólares. Y el señor Mata Figueroa, precisamente él,
Tuvo tiempo diciéndole a los comerciantes e importadores del Puerto Libre, ¿cómo no? Yo resuelvo eso, yo se los consigo. Vénganse conmigo para Caracas, que nos vamos a reunir allá en la dirección del banco con fulano. En eso estuvo, pero un tiempo precioso. Bueno, llegó la temporada vacacional, pasó la temporada vacacional y el Puerto Libre prácticamente agonizando. Entonces, ¿por qué digo esto? Pero vale, porque el Puerto Libre depende de Margarita 100.000 empleos, 80.000 directos y 20.000 indirectos. Yo estoy seguro que el gobierno puede acabar con el Puerto Libre, ¿cómo no? De hecho, lo está haciendo. Lo que no puede hacer el gobierno es sustituir al Puerto Libre como empleador, como generador de empleo de calidad además, ¿no? Entonces, ¿en manos de quién va a quedar la isla? ¿En manos del gobierno? No, chico, mucho peor. En manos de las fuerzas oscuras de la economía negra, del narco, de la droga. Eso es lo que quieren, para eso es que están trabajando. Bueno, por eso es que Concecomercio y numerosas organizaciones del ámbito empresarial están apoyando a las cámaras regionales en su lucha en defensa del Puerto Libre. Mi reconocimiento también a Alfredo Díaz, alcalde de Porlamar, que ha estado peleando con sus vecinos y con sus comerciantes por este tema. Correo del Caroní nos dice en su primera plana, 31 escuelas con techos de asbesto en el estado de Bolívar. 15 años después que el Estado venezolano ratificó su voluntad de prohibir el uso del asbesto en edificaciones, las autoridades educativas se proponen enmendar el daño. 31 escuelas públicas en el estado de Bolívar han mantenido por años en su infraestructura un material altamente dañino, el asbesto, considerado por la Organización Mundial de la Salud como un agente cancerígeno. Todo esto viene, repito, en la primera plana de Correo del Caroní. No confundirse con el otro correo. El otro correo lo que trae es política ficción. Mundo Oriental, hablando de política ficción, Mundo Oriental nos trae desde el sur de Anzoátegui este titular que uno no sabe si es un titular o un chiste. Viceministro Herrera asegura que el desabastecimiento es psicológico. La escasez es una matrix mediática, dice este funcionario. Bueno, que vaya él a comprar algún artículo de primera necesidad, que vaya él a buscar papel toalé, pues, y después nos cuenta. El diario Región, desde el estado Sucre, dice, CTV denunciará en Bruselas criminalización de la protesta. La CTV denunciará en Bruselas. La CTV existe todavía. Y existe porque va a denunciar, pero ¿dónde? En Bruselas. ¿No sería bueno que denunciara aquí, en la calle, en Venezuela, con los trabajadores venezolanos, la muy dura situación que tienen? Oye, así como uno es bien crítico frente al gobierno, uno tiene que decir las cosas como son. Entonces resulta que la CTV existe. Caramba, pero en Bruselas. Interesante. El diario El Clarín, desde La Victoria, Estado Aragua, nos dice una cosa muy delicada. Atacada comisaría en Santa Cruz. Una patrulla y una moto incendiadas, comercios afectados y conato de incendio en la sede policial fue el saldo del asalto producido la madrugada del domingo como protesta por las heridas sufridas por un joven en un enfrentamiento. ¿Qué tal? Estoy hablando de Santa Cruz de Aragua, ¿no? Todos los que nos escandalizamos, nos preocupamos y con razón por lo ocurrido en Petare el sábado por la noche, cuando el Día Internacional de la Paz aquí se celebró a punta de moto y pistola. Bueno, entiéndase, esto no es un caso simplemente de Caracas, esto está pasando en todo el país. Santa Cruz de Aragua, pueblito más pacífico que es imposible, bueno, atacan y casi incendian la sede policial. Al mismo tiempo, en el otro lado del país, en Cariaco, debo reportar con dolor que el comandante de la policía de Sucre en ese pueblo, en Cariaco, el señor Pedro Brito, fue asesinado aparentemente por un caso de sicariato de varios tiros en su cabeza. Esto está pasando en toda Venezuela, en todo el país, desgraciadamente. Notitarde, desde Valencia, nos dice, particulares podrán comprar divisas en mercado alternativo. Esto es una afirmación hecha por el señor presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el diputado Ricardo Sanguino. A la derecha, otra información, caramba, ¿qué les puedo decir? Es Jessy Chacón, que nos informa que no se está racionando la electricidad. ¿Qué tal? Como él no llama a los apagones apagones, ni llama a las multas multas, no sé a qué llamará racionamiento. El informador de Barquisimeto dice, Fede Cámaras, 2 puntos, no somos acaparadores. ¿Por qué dice esto Fede Cámaras? Bueno, como ustedes recordarán, el señor Maduro Moros, antes de irse a China,
dijo, bueno, que en Lara estaban pasando cosas terribles, etcétera, etcétera, y denunció que habían logrado encontrar unos alimentos acaparados en Barquisimeto. Lo que no dijo Maduro Moros es que el lugar donde encontraron esos alimentos acaparados es un sitio llamado Mercabar, un mercado de mayoristas que está bajo el control de la alcaldía de Irribarren, y la alcaldía de Irribarren está bajo el control del PSUV. Eso no lo dijo Maduro Moros. Tampoco dijo lo que se supo 24 horas después, que es que el gobierno nacional piensa agarrar Mercabar, quitárselo de la alcaldía de Irribarren y mandarlo bajo el control del gobierno central. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, simplemente, chicos, que están perdiendo la alcaldía de Irribarren. Irribarren es Barquisimeto, la están perdiendo, la van a perder, y hacen lo que siempre hacen cuando pierden una alcaldía o una gobernación, que es que empiezan a desmantelarla antes de entregarla. Todo esto viene en la primera plana del Informador de Barquisimeto. La Mañana de Falcón nos dice: en el país no ocurren racionamientos eléctricos, según el ministro Jesse Chacón. Por favor. El diario Los Andes, desde Táchira: gobierno destruye producción avícola al importar desde Colombia pollo beneficiado, pollo vivo y huevos, denuncia el diputado Miguel Reyes en el diario Los Andes de Táchira. También desde Táchira, el diario La Nación dice: localiza en París más de 1 tonelada de cocaína en un avión de Air France procedente de Maiquetía. El diario La Verdad de Zulia dice: faltan nombres en las listas de presos de Sabaneta. El diario Versión Final nos da, además de la información positiva de que Roberto Romero, médico venezolano, fue designado editor jefe de la más importante publicación en perinatología en el mundo, también abre primera plana con el tema de la cárcel de Sabaneta. Dicen ellos que la cárcel debe dar paso a parques y plazas. Finalmente, el regional del Zulia, desde la costa oriental del Zulia, nos dice: se acabó la pesadilla de vivir cerca de la cárcel de Sabaneta. Ayer se realizaron detonaciones controladas de las granadas halladas en el recinto. Este fue nuestro recorrido informativo en la mañana de hoy. En nombre de Julio Pinto en el control técnico, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción y Jaime Nestares en la dirección general de la emisora, agradezco su compañía. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto es Del Dicho al Hecho. El trecho que falta lo construimos entre todos. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Muy buenos días. RCR presentó Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional. Que la calle no